todas y todos ustedes. Para mí siempre es un gusto pues, poder participar en ese tipo de cursos. Quiero primero agradecer a las personas que han hecho posible este curso en sí, que tiene temas muy relevantes, sobre todo para disminuir la mortalidad materno-perinatal. Y el día de hoy vamos a platicar primero de un enfoque de algo que a lo mejor suena en ocasiones algo ya muy conocido y que a lo mejor no le damos la importancia, pero cuya trascendencia puede ser muy notable. Y vamos a empezar con la vigilancia del trabajo de parto, enfocado específicamente a aquellos embarazos que no tienen tantas complicaciones o que se consideran de bajo riesgo. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a platicar de la vigilancia y atención amigable del trabajo de parto en los embarazos no complicados o los que se consideran de bajo riesgo. Y algo de la historia humana, los albores de la humanidad, pues la atención del nacimiento siempre ha representado un tema trascendente. Por muchos años la atención estuvo centrada en que las mujeres participaran en la atención de los nacimientos y se excluían al género masculino. En lo que se sabe en la historia, sobre todo en México como país, pues tenemos la representación de las culturas antiguas, aquellas que ya estaban muy avanzadas para su época, sobre todo, por ejemplo, la cultura azteca, algunas culturas del altiplano, tenían pues específicamente algunos personajes destinados a la atención del parto, y de ese podemos hablar de la Tramatiquicitl, así se le llamaba o se conocían a las mujeres que brindaban la atención tanto lo que pudiera ser considerado en la actualidad como parte del control prenatal hasta el nacimiento mismo. Y eso pues era muy importante en esa cultura. Esos personajes se consideraban pues muy importantes a nivel cultural, a nivel de la sociedad azteca. Y gracias a ello se evidenciaba una baja mortalidad materna e incluso perinatal. Entonces, a lo largo de la historia de México, la atención del embarazo, del parto en sí ha sufrido cambios. Posteriormente, en la época de la colonia, de las cuestiones que todavía persistieron en la atención de las mujeres hacia las mujeres embarazadas, y pasaron muchos años hasta prácticamente el siglo pasado, el siglo XX, donde algunos médicos ya empezaron a dar intervención y se dieron cuenta que podían crearse algunas instituciones específicamente para la atención de las mujeres embarazadas y los nacimientos, y dar seguimiento ahí a los neonatos, a los recién nacidos. Y así es como surge en la segunda mitad del siglo XX, algunos institutos ya definidos y dedicados a la atención, como es el Instituto Nacional de Perinatología, un baluarte a nivel nacional de referencia para la atención de los nacimientos complicados en esos ambientes, y que hasta la fecha sigue siendo uno de los principales instituciones referentes a nivel país. El parto institucional, que es el que se pretende en la actualidad dar pauta, dar pie, es el que ha prevalecido desde hace varios años, y esto con la certeza de que la atención basada en evidencia científica es mucho más importante que una atención hasta cierto punto empírica. Si bien sabemos que hay personas que se dedican a atención de parto y que tienen mucha experiencia, también las debemos de dotar de conocimientos para que se conjunten y pues pueda mejorar la calidad de atención del nacimiento. Sabemos que en México como país cada año hay un número representativo de nacimientos. Tenemos esta gráfica en donde desde el año 1994 hasta el 2021 se ha visto cómo va esa curva, esa tasa de natalidad. Y aproximadamente cada año se piensa que 2 millones de nacimientos se dan, por lo menos es lo que se registran. Sucedió esta situación que vemos aquí en el 2020, cuando hubo la pandemia de COVID, y vemos un descenso importante de esa curva o esa tasa de natalidad, la cual nuevamente a partir del año antepasado, empieza nuevamente a ascender. Esto quizás debido a que en la época del COVID, pues el número de registros era menos, no tanto de nacimientos. Pero prácticamente tenemos 2 millones de nacimientos nuevos por año. Y tenemos el caso clásico en el cual, pues, casi todo el tiempo atendemos los que nos dedicamos a la ginecología y a la obstetricia. Es un caso muy común observar una paciente
adolescente. Aquí pongo un ejemplo. Le pondremos, por ejemplo, la señora Norma. Tiene 19 años, es gestador, su segundo embarazo, el anterior fue un parto previo, y actualmente inició con trabajo de parto, tiene 39 semanas, su control prenatal ha sido todo bien, no ha tenido ningún problema, no tiene ninguna enfermedad, ningún agravante, además de la situación actual del embarazo. Se hizo sus estudios correspondientes a lo largo del embarazo y todo ha ido aparentemente bien. Si nos fijamos nada más en este caso, con estos poquitos datos que acabo yo de mencionar, ¿cómo podríamos catalogar el riesgo a esta paciente? Sabemos que el riesgo, pues, es un valor estadístico que implica posibilidad de daño a la salud, hablando de las cuestiones materno-perinatales. Sin embargo, en esta paciente nos guiaremos quizás exclusivamente por la edad, y a la edad entonces le pondríamos poner embarazos de alto riesgo, quizás por tener 19 años. Bueno, desafortunadamente no hay ninguna tabla que valore específicamente o que sea estandarizada para catalogar un embarazo de bajo, de mediano o de alto riesgo. Tenemos algunas que se pretende ocupar. Tenemos, por ejemplo, esta que proporciona la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a nivel federal. Y en ella tenemos así como un semáforo, de hecho se llama semáforo de riesgos durante el embarazo. Pues tenemos el rojo, los embarazos que son de alto riesgo, el amarillo, los de mediano riesgo, y los de verde, los que aparentemente no tienen o tienen un bajo riesgo. La palabra riesgo es una expresión que no se puede quitar de los embarazos, porque aún así las que se consideran de bajo riesgo también pueden ser susceptibles a complicarse, sobre todo en el momento del nacimiento. Entonces no debemos de perder tampoco esa visión de las que son de bajo riesgo no se pueden complicar, porque eso puede ser falso. Entonces, esta semaforización de la CONAMED nos dice, por ejemplo, en relación a la edad, las que sí se consideran de alto riesgo son aquellas menores de 15 años o aquellas mayores de 40 años que se embarazan, en relación específicamente a la edad. Tenemos otros parámetros, como por ejemplo la talla menor de 44, el índice de masa corporal, que en la actualidad también es otra de las situaciones, no solamente la pandemia fue de COVID, en la actualidad vemos muchas pacientes ya con cuestiones de índice de masa corporal mayor a lo normal, sobrepeso, obesidad. Muchas mujeres están ya inmersas en este aspecto y pues obviamente se embarazan y condicionan mayor mortalidad materna perinatal. Así como las que están aquí anotadas, todas ellas sí las considera la CONAMED como de alto riesgo. Entonces, a nuestra paciente, señora Norma, que les acabo yo de platicar, pues la podríamos catalogar no de alto riesgo basado únicamente en la edad, sino de riesgo intermedio. Y la guía de práctica clínica, que es la que vamos a platicar, porque se pretende que las guías sirvan para eso, para guiarnos, para tomar decisiones, para estandarizar los procesos de atención. Y esto, pues, obviamente está justificado porque en las unidades de atención vemos en el turno matutino un tratamiento, un manejo, llega el turno vespertino y es un poco distinto, los turnos especiales, los turnos nocturnos también, y entonces la cosa pues tiene situaciones de ambigüedad en los manejos y esto puede confundir a las pacientes, a los familiares. Y lo que pretendemos es que todo el personal de salud, a través de medicina basada en la evidencia, que está implícita en las guías de práctica clínica, pues manejemos pues, los mismos términos, los mismos tratamientos, las mismas formas de establecer un diagnóstico. Si bien es cierto, cada paciente debe ser individualizada y eso también hay que dejarlo muy puntual, sí debemos de tener algo base y que esté fundamentado en la medicina de evidencia. Para eso se han ideado las guías de práctica clínica. En las mujeres con embarazo no complicado, es decir, las catalogadas como de bajo riesgo, ¿cuáles son las acciones más efectivas para mejorar la calidad de atención médica durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio? Bueno, esta guía nos habla sobre todo de cómo podemos dividir el trabajo de parto, que ya había sido establecido desde hace muchos años, de hecho en los años 50, 60, que médico muy famoso, Friedman, estableció sus curvas para la vigilancia del trabajo de parto, y él decía, pues el trabajo de parto lo podemos dividir en fase latente y fase activa. Sin embargo, esos estudios de los años 50, 60 han tenido en las últimas décadas algunos cuestionamientos. Entonces, en intentos para saber si efectivamente podemos seguir ocupando esa curva de Friedman, vinieron otros autores, otros investigadores, y se encontró con que no necesariamente la curva de Friedman aplica para la actualidad. Entonces, el doctor Zhang, un médico también reconocido ya a nivel mundial, a través de 7 años se dedicó a investigar cómo era el progreso del trabajo de parto. Y gracias a él, entonces, surgió una curva diferente o distinta a la que postulaba en su momento Friedman, conocida en la actualidad como curva de Zhang. Otras instituciones
como el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, la Organización Mundial de la Salud, que es obviamente el referente a nivel mundial, han postulado también y han emitido recomendaciones hacia la atención del nacimiento, las cuales, pues, afortunadamente ya vienen aquí en esta guía, han sido consensadas ya en esta guía de práctica clínica mexicana. Sabemos que hay algunos factores que modifican el trabajo de parto, los vamos a tomar un poco más adelante, pero se sabe que los factores más importantes que pueden llegar a modificar el trabajo de parto son básicamente dos. Uno del cual ya les empezaba yo a comentar, que es el hecho de que las mujeres tengan un índice de masa corporal mayor a lo normal antes del embarazo. Se sabe que el tejido graso también produce hormonas, y una de esas hormonas, que se llama bisfatina, tiene injerencia en la contracción uterina. Entonces, las pacientes que tienen mayor producción de bisfatina pueden tener problemas en el parto, y esto sí lo vemos en la práctica cotidiana. Vemos pacientes de sobrepeso, obesidad, tienen trabajos de parto más prolongados, más difíciles, les cuesta el nacimiento y la recuperación también. Entonces, la idea es de que antes del embarazo, pues la persona se va a embarazar, la mujer, pues pueda tener un índice de masa corporal lo más cercano a lo normal, pues para que no sufra estas condiciones en el trabajo de parto y el nacimiento mismo. Y el otro, también hay evidencia de que la edad materna sí tiene repercusión en el trabajo de parto y en el nacimiento mismo, por lo cual desde hace mucho tiempo se sabe que ese punto de corte de 35 años para arriba, pues puede jugar un papel importante en el desenlace del nacimiento. Entonces, también es una situación que ya estamos también viendo ya en la práctica cotidiana, porque no solamente vemos mujeres, un volumen importante de mujeres adolescentes embarazadas, también ya estamos viendo al otro lado de la moneda, ¿verdad? Estamos viendo mujeres que pues han postergado su maternidad, y eso también pues se celebra hasta cierto punto porque pues los estudios, las cuestiones de educación, las metas profesionales, etcétera, han postergado la maternidad. Pero estamos viendo mujeres que se empiezan a embarazar ya después de los 40 años, y eso también se sabe que tiene repercusión no solamente en el hecho de concebir un embarazo, sino en el trabajo de parto y en el nacimiento. Entonces son cuestiones que sí hay que también tener aspectos de consideración. En esta imagen vemos obviamente lo que nos decía Friedman en aquellos años 50, 60, cuando postulaba su famosa curva del trabajo de parto. Lo que hizo este autor, Friedman, fue en un hospital importante considerar 500 primigestas, 500 multigestas, y en base a esos parámetros postuló estas curvas muy famosas a nivel internacional, y que en muchos hospitales se siguen ocupando. Algunas literaturas, incluso recientes, aún las siguen ocupando como un baluarte para establecer y definir hasta qué momento es normal y anormal. La fase latente estaba, según Friedman, hasta que el trabajo de parto alcanzara 3 o 4 centímetros, aunque en esta gráfica vemos que está más o menos en 2. La literatura está escrito que hasta 3 o 4 centímetros, según Friedman, hasta ahí terminaba la fase latente, y posteriormente iniciaba la fase activa, que él la dividió también en 3 momentos: la fase de aceleración, el dependiente máximo, declive máximo, y el de desaceleración, hasta que se completaba la dilatación completa. Pero Sang no se quedó pues con esos términos, quiso investigar más allá si todavía la curva de Friedman era aplicable para el entorno actual. Y en 7 hospitales de Estados Unidos, hospitales reconocidos, hospitales grandes, donde el volumen de nacimientos es muy importante, más de 63,000 mujeres fueron evaluadas en el trabajo de parto, incluyendo primigestas, multigestas, antecedentes de cesáreas previas, etcétera. Y él postula esta gráfica nueva, esta curva de Sang. Lo importante de esta curva es que nos dice que, por ejemplo, si el momento de internamiento de una paciente es relevante para el trabajo de parto mismo. Si yo ingreso a una paciente con 2 centímetros de dilatación, para que avance de 2 a 3 centímetros pueden pasar alrededor de 7 horas. Si yo le ingreso con 3 centímetros, puede tardar más o menos 6 horas y media. Si le ingreso con 4 centímetros de dilatación, para que avance un solo centímetro, puede también demorarse 6 horas y media. Y para que avance, si yo le ingreso con 5 centímetros a 6 centímetros, puede demorar hasta 4 horas y media. Entonces, toda esta referencia que nos da el doctor Sang nos quiere decir que el trabajo de parto en la actualidad es distinto, es más prolongado que hace 60 años, como postulaba
como postuló el doctor Friedman. Y también nos quiere decir que pacientes primigestas y multigestas se comportan prácticamente de la misma manera hasta que llegan a 6 centímetros. A partir de 6 centímetros hay diferencias entre primigestas y multigestas. Sabemos que las multigestas pues obviamente avanzan más rápido y las primigestas un poco más lento. Los postulados que decía el doctor Friedman de que las pacientes primigestas avanzan 1.5 centímetros por hora y las pacientes primigestas 1.2, en la actualidad ya no estaría como tal avalado de acuerdo a lo que ha investigado el doctor Zhang recientemente. Entonces, la fase latente la podemos determinar en la actualidad como esa fase de trabajo de parto, en la cual el periodo es un periodo caracterizado por contracciones, obviamente uterinas, que se acompañan de dolor, que causan modificaciones cervicales y que llega hasta 5 centímetros de dilatación. Esa la vamos a catalogar como fase latente, hasta que alcance hasta que llegue a 5 centímetros. A partir de ahí, pues obviamente se llamaría ya fase activa, y en el cual, pues obviamente las contracciones uterinas son ya más frecuentes, más intensas, en cuestión del dolor, y la dilatación es de progresión un poco más rápida. Antes de ingresar a una paciente, en la valoración que hacemos para determinar en qué fase de trabajo de parto se encuentra, pues se postula si es necesario a todas hacerle o estar valorándolo con equipos de tecnología, como puede ser la cardiotocografía, o únicamente puede ser un aparato para escuchar o auscultar la frecuencia cardíaca fetal de forma intermitente, como puede ser un equipo de Doptone, no sé entonces cómo lo conoce, como detector de latidos fetales, Doppler, o incluso con un estetoscopio de Pinar, si no tenemos acceso todavía a otro tipo de tecnología. Bueno, la investigación que hay asociada a esto se ha demostrado que sí hay algunas pacientes que se van a beneficiar con el hecho de que yo les pueda hacer un registro tococardiográfico, pero no es para todas. Cuando los estudios quisieron saber cuál era más efectivo, la verdad es que no hay mayor eficacia a todas de forma rutinaria hacerles registro tococardiográfico. Solamente los que están indicados, y aquellos que están indicados pues son ya muy específicos, y generalmente son pacientes que tienen alguna patología previa al embarazo o alguna complicación ya que se conocida durante el embarazo, pero no es para las mujeres que se consideran de bajo riesgo. Entonces no es necesario a todas las pacientes de forma rutinaria hacer registro tococardiográfico porque estamos incrementando también el número de cesáreas, ya que a veces la interpretación, incluso interobservadores, puede ser un poco distinta. Otro aspecto importante antes de internar a la paciente, cuando la estamos vigilando antes previo al internamiento, es el aspecto de la pelvimetría. Desde el siglo pasado y todavía inicios de este nuevo siglo, se postulaba la importancia que tenían quizás el determinar el tipo de pelvis para saber si podría darse un parto de forma normal. Y entonces todavía se solicitaban algunas radiografías, la radiopelvimetría que se conocía en su momento, y se hacían algunas mediciones ahí del diámetro biparietal, occipito frontal, mediciones ahí de los diámetros de la pelvis, los oblicuos anteroposterior, etcétera. Y con eso se sacaba el índice cefalopélvico. En la actualidad se sabe que las radiografías ya no tienen uso para determinar la posibilidad de un nacimiento. Entonces la intención es ya no solicitar radiografías a las pacientes que están en trabajo de parto con el objetivo de saber si puede ser un parto normal. No sé si todavía alguno lo solicite, pero ya no está indicado. Y la misma situación pasa con la pelvimetría clínica. Por muchos años se postulaba que a la semana 38 se le hiciera un tacto vaginal con el objeto de pues, hacer una pelvimetría clínica, determinar el conjugado diagonal, el estrecho superior, el estrecho medio, el diámetro posterior, el diámetro transverso, y en el estrecho inferior pues, el ángulo subcúbico, el diámetro vituberal. Sin embargo, en la actualidad, la evidencia indica que el diagnóstico de desproporción cefalopélvica es intraparto. Es decir, si yo tengo la sospecha de que a lo mejor la pelvis está reducida, como se llamaba anteriormente, pues habría que darle una prueba de trabajo de parto y realmente es la dilatación, el borramiento, el grado de descenso de la presentación quien va a determinar si efectivamente corresponde o no a una desproporción cefalopélvica, postulado por la Organización Mundial de la Salud como parto obstruido. Entonces, la pelimetría en la actualidad se dice que ya no es recomendable de hacerla de forma rutinaria a todas las pacientes con el objeto de determinar si es una pelvis adecuada para un parto. Otro aspecto que se sigue viendo mucho antes de ingresar a una paciente es la tricotomía.
por muchos años se utilizó de forma rutinaria. En la actualidad se sabe que la tricotomía no tiene ninguna ventaja, ninguna ventaja. El vello púbico tiene funciones ahí también importantes en esa región muy especial, la región pudenda, y entonces no es necesario hacer tricotomía. De acuerdo a la guía clínica, de práctica clínica de infecciones, pues nos dice que la tricotomía fue retirada desde el año 2002. Entonces, la invitación para que no se haga tricotomía de forma rutinaria a las mujeres que van a ser susceptibles de un nacimiento vaginal. Si la incomodidad es porque hay mucho vello, demasiado vello, pues se puede ocupar a lo mejor algún aparato como puede ser una rasuradora, puede ser a lo mejor unas tijeras para acortar el vello púbico, pero el rastrillo no, porque la evidencia dice que a pesar de que uno no lo pueda ver, el rastrillo genera pequeños microtraumas que pueden ser susceptibles ahí de generar infecciones. Entonces, por eso en la actualidad ya no se utiliza. Lo mismo hablo para el nacimiento, lo mismo hablaría yo para otros procedimientos como puede ser una cesárea. La tricotomía ya no está indicada para tales casos. Y otro aspecto que también causó polémica en su momento fue la cuestión de los enemas. Estábamos acostumbrados a que una paciente que se iba a internar para un nacimiento, que le hiciera un enema evacuante, entonces le hacía tricotomía y enema a la vez. Pero se nos olvidó que también existía desde hace mucho tiempo, de hecho esta frase que está en latín, interfeces et urinar nascimus, postulada por aquel médico tan importante del primer milenio, San Agustín de Hipona, pues hace referencia a eso, ¿no? De que, como dice la traducción al español, entre heces y orina nacemos, y esto es muy cierto. El nacimiento genera que, pues la mamá defeque, la mamá orine durante el momento del nacimiento, y esto es entendible pues por la presión que hace el paso del recién nacido, del feto recién nacido. Entonces, esta situación no es relevante el hecho de que nació y se contaminó de materia fecal y hay que ponerle millones de antibióticos para que no se vaya a infectar. En la actualidad, un poquito más adelante haré algo de referencia a la cuestión del microbioma, por lo cual no es relevante el hecho de que utilicemos o se indiquen enemas evacuantes a las mujeres que se van a ingresar para un nacimiento. Entonces, no está indicado los enemas evacuantes en las mujeres que se van a ingresar. Una vez que vamos a ingresar, ya está en la fase activa del primer periodo de trabajo de parto, ya tiene más de 5 centímetros de dilatación, y aspectos importantes que se han determinado gracias a la medicina de evidencia, a la investigación que ha habido alrededor o inmersa a estos grupos de pacientes, pues se sabe que un aspecto muy importante es la comunicación efectiva. Lo que sucede es que habitualmente estamos acostumbrados a ingresar a la paciente y le pasan las unidades de tococirugía, las áreas de labor, y ahí están quizás solitas, están acompañadas con otras mujeres que están en la misma labor de parto, y nosotros nos dedicamos a hacer pues, las cuestiones de las notas, dejamos que evolucionen y están ahí solas. Y eso genera estrés, es un lugar nuevo para ellas quizás, están solas, no tienen ningún acompañante, y eso genera estrés. El estrés se sabe que se liberan hormonas que pueden tener inferencia o interferencia en el trabajo de parto. Por eso, lo cual, la invitación a que todos los que tenemos parto, pues tengamos una manera cordial, sobre todo. El trato es muy importante a las mujeres que están en el trabajo de parto. Los ambientes que se saben, que hay cordialidad, hay amabilidad, hay trato digno a las mujeres embarazadas de parto, el trabajo de parto evoluciona más rápido y mejor. Entonces, por eso la comunicación efectiva, explicándole los procedimientos que se pueden hacer, las situaciones que se pueden ver inmersas en el trabajo de parto, en el nacimiento, todo eso juega un papel muy importante para un adecuado evolución y progreso del trabajo de parto. En la actualidad, los postulados son que la mujer que está en trabajo de parto y que ingresa a un área para su atención, pues debería tener un acompañamiento. Y este acompañamiento se refiere a la paciente embarazada puede elegir a alguien que la acompañe, que esté con ella, que esté pues, dándole ánimos, que esté presente también durante el trabajo de parto y el nacimiento. Sabemos que muchas áreas hospitalarias de nuestras instituciones, pues la infraestructura a lo mejor no lo permite. Lo ideal es que sí hubiera áreas específicas para que hubiera esa posibilidad de que la mujer está en trabajo de parto y en nacimiento tenga posibilidad de que haya alguien acompañando. Eso también la investigación dice que puede mejorar las condiciones del
nacimiento y la progresión del trabajo de parto. Volvemos a retomar lo que habíamos dicho. Ya internamos a la paciente y ahora es relevante estar vigilando la frecuencia cardíaca fetal, y la auscultación en las mujeres de bajo riesgo debe ser intermitente. Como mencioné anteriormente, la cardiotocografía no se recomienda de forma rutinaria. Si está indicado, habría que hacerlo, no hay cuestionamiento en ese aspecto. La interpretación también debe ser algo muy importante y que a nosotros nos dé certeza de que la interpretación está correcta en base a lo que la literatura nos dice. Sin embargo, con una auscultación de forma intermitente es suficiente para que nosotros tengamos la confianza de que el trabajo de parto no está impidiendo en la latido cardíaco fetal. Recordemos que lo normal de la frecuencia cardíaca fetal es de 110 a 160 latidos por minuto. Entonces, con que lo estemos auscultando de manera intermitente, hablamos de cada 15 minutos, a cada media hora, incluso la norma oficial mexicana postula hasta 45 minutos entre una auscultación y otra. En el trabajo de parto, ya en la fase activa, ya tengo a la paciente internada. Otra situación que también ha causado controversia es el hecho de que nosotros le podamos dar algo de beber a la mujer que está en trabajo de parto. Y esto se los comento porque estábamos acostumbrados a que la mujer que ingresa a trabajo de parto la dejamos en ayuno. Y en ayuno, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas pasan las pacientes que están en trabajo de parto? Ya vimos ahorita lo que dijimos de la curva de sangre, puede demorar bastantes horas. Y el trabajo de parto como tal, pues consume energía. Sí, me van a decir, pues está canalizada y ahí le estoy poniendo glucosa, estoy poniendo una fuente de energía, etc. Sin embargo, la investigación desde hace ya muchos años para acá, casi 2 décadas para acá o más, ha visto que las mujeres que están en trabajo de parto se les debe de ofrecer vía oral. Y vía oral me refiero a líquidos claros. Es importante mantener la hidratación de la mujer que está en trabajo de parto. Por eso el postulado actual, como dice la guía, recomienda dar ingesta de líquidos claros. Puede ser agua simplemente, puede ser algún té, puede ser algún jugo sin pulpa, algo que no permanezca mucho tiempo en el estómago. Sabemos que las condiciones de digestión en mujer embarazada pues es más lenta, ¿verdad? Entonces puede haber más reflujo, etc. Y siempre prácticamente es el temor a veces de los anestesiólogos. Cuando se empezó a implementar esto de ingesta de líquidos, siempre el cuestionamiento de los anestesiólogos, oye, ¿cómo le vas a dar líquidos? ¿Qué tal si se complica y es necesario hacer una área de urgencia, etcétera? Bueno, la situación aquí es que la broncoaspiración es más factible o se puede dar de manera más frecuente cuando se ocupa anestesia general. Y en una mujer embarazada son muy contados, muy pocos los casos en los cuales realmente se les da anestesia general, por ese temor de dar líquidos claros. Entonces, por eso el postulado en la actualidad es sí debe ofrecerse líquidos claros a las mujeres que están en trabajo de parto y que se consideran, vuelvo a decir, de bajo riesgo o embarazos no complicados. Otro cuestionamiento es qué posición debe estar la paciente que está ya en trabajo de parto, que ya le interné, en qué posición sería la más adecuada, la correcta. Bueno, y la respuesta es que sabemos que hay muchas posturas en las cuales la mujer puede adoptar cuando está en trabajo de parto. Ya no se debe de hacer eso que se hizo por mucho tiempo, la voy a mantener acostada porque está en trabajo de parto y no se puede permitir que se levante a caminar o que se levante de la cama porque no está permitido en el trabajo de parto. Creo que ya desde ese tiempo se quitó esta situación. La mujer que está en trabajo de parto se le debe de permitir adoptar una postura en la cual ella se sienta cómoda. Ese es el objetivo. Si la mujer quiere estar acostada, bueno, yo como médico le recomiendo a la mujer que esté en el cúbito lateral izquierdo porque eso favorece el flujo uteroplacentario. Pero si está o se quiere levantar, si quiere estar sentada, si quiere estar semifauler o en alguna otra postura, es permisible hacerlo. Y en los ambientes en los cuales la infraestructura la permita, incluso ya internada, en trabajo de parto, la podemos tener en las áreas, pues, incluso deambulando, pues, con su vigilancia únicamente de la frecuencia cardíaca fetal. O en la postura que la mujer elija, vemos algunas imágenes ahí, tienen algún acompañante, están algunas posiciones que han elegido y que se sienten quizás más cómodas, sobre todo cuando ya el trabajo de parto ya es avanzado y la intensidad de las contracciones, el dolor ya es alto. Con respecto al tacto vaginal también, aquí hay controversias y puntos de vista de expertos, literaturas que a veces no empatan. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, tratando de evitar sobre todo los procesos infecciosos, pues también ha hecho investigación a qué tan frecuente debe ser un tacto vaginal. Si conocen la norma oficial mexicana, la norma oficial mexicana dice que se debe de evaluar cada hora.
tacto vaginal para ver el progreso de las indicaciones cervicales. Sin embargo, a partir del 2018, la OMS dice, no necesariamente debe ser tan frecuente. Si bien es cierto, no hay un estándar, como dice aquí, sí se postula que entre un tacto y otro sean 4 horas. Claro, también me van a decir, oye, si tengo una paciente con 9 de dilatación, ¿me voy a esperar 4 horas? Pues no, ¿verdad? Por eso vuelvo a decir, cada paciente es hay que individualizarla, pero la idea es no hacer tactos tan frecuentemente, porque se sabe que los tactos con mucha frecuencia, sobre todo aquellas pacientes que tienen ruptura de membranas, pues hacen más probable un proceso de endometritis posparto, infecciones pélvicas, etc. Porque la flora vaginal es muy distinta a la flora que se encuentra en el microbioma en la actualidad. Es distinto al que se encuentra en otras partes. Entonces podemos acarrear flora de microbios de esa región a otra parte, ¿verdad? Entonces, por eso la idea de tratar de hacer tacto vaginal cada 4 horas, de acuerdo a las condiciones permisibles de cada paciente. Entonces, la idea es reducir el número de tactos vaginales durante el trabajo de parto en la vigilancia del mismo en las pacientes que están ya internadas. Otro aspecto también es la amniotomía, y por mucho tiempo, por muchos años, se hacía amniotomía casi de forma rutinaria para ayudarles. Se pensaba que el trabajo de parto evolucionaba más pronto cuando se realizaba amniotomía, y eso hasta cierto punto sí hay alguna evidencia que donde el trabajo de parto puede evolucionar un poco más rápido, pero esa evidencia es también un poco limitada. En la actualidad, la idea es no hacer amniotomía de forma rutinaria, vuelvo a insistir, estamos hablando de pacientes de bajo riesgo, hay que dejarlas que evolucionen. El trabajo de parto por sí va a evolucionar en las pacientes en las cuales tienen un progreso normal, va a evolucionar de forma espontánea, no es necesario hacer amniotomía. Entonces, la cuestión no es de forma rutinaria. A lo mejor algunas pacientes que tienen alguna indicación específica, tengo la sospecha de que pueda tener algún problema, conio, etcétera. Bueno, en esas pacientes quizás sí convenga, pero no de forma rutinaria. Y también por mucho tiempo la paciente ya estaba internada y quiero que el nacimiento sea rápido porque tengo muchas pacientes también que atender, etcétera. Y entonces se les ponía oxitocina ya en el trabajo de parto. Y lo único que hacíamos era alterar ese progreso del mismo. Las pacientes que ya tienen un trabajo de parto establecido y que las modificaciones cervicales han sido progresivas, no tienen indicación para administrar oxitocina durante el trabajo de parto. Entonces, no se recomienda administrar ningún uterotónico adicional en aquellas pacientes. Y también como una moda, esto a veces en las especialidades también hay como modas y surge una cosa y todos nos vamos para allá, etcétera. Bueno, en los años 90, a finales de los 90, en la primera década de este siglo, pues hubo una moda de ponerles butiliocina. Entonces, pacientes que estaban en trabajo de parto se le ponía un antiespasmódico. Bueno, sí hubo trabajos de investigación y se evidenció cierto progreso más rápido del trabajo de parto. Sin embargo, también hay algunas evidencias de que como son antiespasmódicos, pues pueden condicionar teóricamente que el útero después del nacimiento pues no se contraiga y originar una hemorragia postparto. Entonces, como dice esta guía, no se recomienda el uso rutinario de antiespasmódicos, en la actualidad no está indicado para los pacientes que están en trabajo de parto. Entonces, dejemos de utilizar estos medicamentos durante el mismo con el objetivo de acelerar el trabajo de parto, no están indicados. Vuelvo nuevamente a insistir, el trabajo de parto se ve modificado por algunos aspectos como es el índice de masa corporal, mayor índice de masa corporal, trabajo de parto más lento, más prolongado, parto más difícil, una recuperación también más difícil. Entonces, es un aspecto también importante a tener. Y la pregunta, ¿cuánto tiempo dura entonces un trabajo de parto? ¿Hasta qué momento puedo yo decir que es algo todavía dentro de lo normal o algo que ya sale del ámbito normal y se considera anormal? Para definir esto, pues realmente no hay un estándar. Esa es la verdad. El trabajo de parto es muy variable, como dice aquí. Es un evento extremadamente variable, por lo cual no se sugiere realizar el diagnóstico de tensión de trabajo de parto en base a una evaluación de patrón de duración-tiempo. Y aquí implica pues, tener juicio clínico también, ¿verdad? Si bien esto, como dice en este postulado, no hay un estándar, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que trabajo de parto que no evoluciona de 2 a 4 horas, ahí quizás ya haya implícito algo anormal. Me refiero de un centímetro, de 5 a 6, de 6 a 7.
7 a 8, y que no evoluciona en más de 2 horas, o hasta 4, ahí pudiéramos quizás pensar que no, algo no está bien. Y esta situación se ve más reflejada en las mujeres que tienen un índice de masa corporal más alto de lo habitual. Otro aspecto es el partograma. Y el partograma ha sido un baluarte y un estándar para la Organización Mundial de la Salud desde los años 60, que se postulaba esta forma de representación de la evolución del trabajo de parto. Y sí, quizás sí ayude. Hay algunas voces por ahí, como vamos a ver en esta guía, que al final, en donde ponen si efectivamente el partograma sirve o no. Y el problema es que no sirva o sirva. El problema es que a veces no lo ocupamos como debe de ser. Los partogramas han sido modificados, este último es del año 2021, y ya no le llaman como tal partograma, le llaman guía de la OMS de cuidados durante el trabajo de parto. Tiene un manual de usuario, pues si alguno tiene interés en saber cómo se llena, y uno lo ve y tiene muchos cuadritos allí, muchas cosas que hay que llenar. Bueno, la OMS nos dice que sí se debe de pues solventar toda esa información, porque es una forma representativa de que nosotros podemos conocer la evolución y progreso de trabajo de parto y hasta qué momento podemos inferir si algo no está bien. Entonces, el partograma para la OMS sí es algo que puede funcionar. Vamos a ver más adelante que no necesariamente esto es para todas las pacientes. En la actualidad, creo que todas las instituciones utilizamos partograma como forma de representación del progreso del trabajo de parto y vigilancia del mismo. Una vez que se ha alcanzado el borramiento y la lactación completos, entonces ya pasamos a la paciente a la sala del parto. En algunos lugares, pues, ahí en esa misma área donde se vigila el trabajo de parto, se adecua, pues, una cama de parto ahí mismo y, pues, se pone en posición para el parto, ¿verdad? Lo que nos dice esta guía es que muchas veces ponemos a pujar a las mujeres cuando todavía no es tiempo. Entonces, realmente no se debe de alentar como tal o de inferir en el hecho de que la mujer puje si no tiene deseos. Eso debe ser de forma espontánea. Cada contracción, pues, tiene o da el reflejo para que la mujer puje de forma espontánea. Entonces, el personal de salud realmente no debemos de inferir en el hecho de que puje. Sobre todo cuando tiene todavía trabajo de parto y ya 7 de elección y ya queremos ponerles a pujar, pues eso no es válido, ¿verdad? Llega un momento en el cual, pues, obviamente la fibra uterina, que es músculo, pues también se cansa como todo músculo. La mujer también se fatiga y entonces a la hora del momento de la expulsión, pues ya no tienen fuerza. Entonces, ahí es donde también pueden haber problemas en el segundo periodo del trabajo de parto. En este periodo, pues también ya, a pesar de que ya la paciente ya esté en la sala de expulsión, se debe mantener la vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, y esto pues debe ser más o menos cada 5, cada 15 minutos, porque el momento de expulsión también puede demorar un tiempo, sobre todo aquellas pacientes primigestas que han tenido cesáreas anteriores, las multigestas que han tenido cesáreas previas, primigestas. A veces ellas pueden demorar un poquito allí el momento de expulsivo. También hay parámetros para conocer el momento de expulsión, hasta qué parte ya debo de hacer alguna intervención, ¿verdad? Pero la vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal en el momento de expulsión también es relevante. El otro aspecto es en cuál será la mejor posición para que la mujer tenga un parto. Y también hay como vemos en estas imágenes, hay muchas variaciones. La idea actual es que se recomienda que la mujer adopte una posición que ella elija, en la cual pues se pueda sentir con mayor comodidad, incluyendo la posición vertical. Sin embargo, vuelvo a insistir, no todas las instituciones tienen la infraestructura o el equipo para dar atención de esta forma. Casi en todos los hospitales estamos acostumbrados a dar atención en esta posición que vemos enfrente, que se llama posición ginecológica o de litotomía, en la cual la comodidad no es tanto para la paciente, es más para el personal que atiende. Estamos acostumbrados a atenderlo así. Sin embargo, la idea, vuelvo a insistir, es que la mujer pueda adaptar a la posición en la cual se pueda sentir más cómoda para la atención del nacimiento. La posición de litotomía, algunos autores dicen que no es la que puede favorecer de manera mejor el nacimiento. Entonces, por eso se pone ahí un poco en duda si esa posición sea la más conveniente. Por decir, hasta que la infraestructura lo permita, pues podemos a lo mejor optar por otras posiciones. Por mucho tiempo, años atrás, el parto vertical ha tenido un auge importante para el nacimiento. Ya en el nacimiento mismo, ¿cuál ya es ese momento de que va a
a ser atendido el parto como tal, pues también la idea es dar protección al perine. Es decir, ya no hacer de forma rutinaria esa técnica de ampliación de canal de parto que se llama episiotomía. Lo que sí en la actualidad se pretende es hacer algunas técnicas que ayuden a o hagan permisible que ese perine no se dañe lo menos posible. Y tenemos aquí algunas pautas para hacer o intervenir y evitar esos desgarros, esos traumas tan importantes o laceraciones que puede tener el perine. Sabemos de hace muchos años esa maniobra de Ritgen modificada, esa protección del perine, y con la otra mano contener la fuerza de salida de la cabeza. Ha habido variantes, por ejemplo, en las imágenes que están del lado derecho, podemos observar algunas modificaciones a esas maniobras de protección. Tenemos la técnica vienesa, la técnica finesa, que son variantes de la maniobra de Ritgen. También en la actualidad se postula el uso de algunas compresas calientes. Así viene la literatura. Entonces, podemos tener compresas calientes que estén colocándose durante el trabajo de parto, sobre todo ya en ese periodo de trabajo de parto en fase activa. Se pueden colocar compresas calientes en el periné. No hay una temperatura establecida, no deben estar hirviendo porque es una zona demasiado sensible. Lo que sí es que las compresas calientes pueden ayudar a la relajación del periné. Ahí sabemos que el mismo periné, pues es el rafé sobre todo, involucra algunos músculos, transverso superficial del periné, el bulbo cavernoso, entonces que son músculos que a veces se cortan cuando uno hace una episiotomía. Entonces la relajación de esos músculos hace permisible que el periné tenga relajación y al momento del nacimiento no tenga laceraciones importantes. Como vemos en esta gráfica, cuando se ha comparado el hecho de colocar compresas calientes en el perine contra el grupo control, pues la evidencia dice que sí sirven para disminuir el trauma en la región perineal, sobre todo los traumatismos de tercero, de cuarto grado. Entonces, convendría así ponerlo en práctica. La evidencia es una evidencia A, en las cuales las compresas calientes sí sirven para disminuir las laceraciones del perine y hasta cierto punto también evitar las episiotomías de forma rutinaria, ya que aquí vemos. Por muchos años, casi siempre el nacimiento iba implícito el hecho de que yo hiciera una episiotomía. En la actualidad ya no se debe así, como dice esta recomendación. No se recomienda hacerlo de forma rutinaria. Habrá algunas pacientes que sí esté indicado, sobre todo aquellas pacientes que tienen un perine corto, definido como menos de 3 centímetros, que tienen alguna situación, a lo mejor tengo la sospecha de que la pelvis sea al límite, como en la actualidad se llama, y que pueda necesitar ampliar ese canal de parto. Pero la evidencia cuando se ha comparado el hacer o no hacer episiotomías no mejora para lo que se pensaba que era pues, evitar o disminuir las laceraciones, sobre todo las de tercer y cuarto grado. La evidencia no ha sido contundente en ese aspecto, por lo cual no se hace de forma rutinaria. Puede ayudar en algunos casos, sí es cierto, pero no de forma rutinaria. Ocupar técnicas para tratar de evitar los desgarros de perine que no sean episiotomía. Y esta maniobra que por muchos años, y a los que atendemos partos les preguntaría, a ver, levante la mano quien no ha hecho alguna vez, que no hizo en algún momento esta maniobra, la maniobra de Christeller. En la actualidad, pues la evidencia dice que no hay que hacerla, ¿verdad? Debe estar proscrita del ámbito de la atención del parto. Puse estas imágenes porque se me hicieron así como que curiosas. Ver de repente está el trabajo de parto y decir, ay, ya no sale, ¿verdad? Pues échale un empujoncito. Entonces todo el mundo se le encima para hacer presión en el fondo uterino y así, pues, lograr la expulsión del producto y el nacimiento en sí. Sin embargo, la evidencia dice que la presión que se puede hacer en esa región puede ser muy importante. De hecho, hay descripciones de pacientes que han tenido incluso pancreatitis debido a esa presión tan intensa que se ha ejercido en esa zona. Entonces, no es una maniobra que ya no se debe de utilizar. No se debe de utilizar. Puede ser dañina para la mujer. Y posterior al nacimiento, pues algo que es muy importante y relevante, en lo cual va a ser también un tema, o sea, cortito, es el manejo activo del alumbramiento. No lo hablo aquí porque es el tema que continúa,
nada más decirle que es algo muy, muy relevante y te vamos a platicar de algo de él. Otro de los aspectos es, después ya del alumbramiento, pues la revisión manual de cavidad uterina. Como médicos así nos enseñaron que después del alumbramiento había que meter la mano, porque ¿qué tal si se quedaba algún resto? Bueno, ¿qué dice la evidencia al respecto de ello? Cuando se ha comparado el no hacerlo, no meter la mano en la cavidad uterina, de forma, bueno, un guante, pero de forma directa, para ver, para tener la certeza de que no hay restos de placenta, cuando se ha comparado con el hecho de que yo tengo ya la placenta después del alumbramiento, pero reviso la placenta y la observo y veo que está íntegra, que sus membranas están completas, que los cotiledones están adecuadamente conformados, entonces no hay necesidad de que yo haga alguna otra intervención, sobre todo la revisión manual de cavidad uterina. No está indicado. Y debe ser también una práctica que se debe de quitar de los ámbitos hospitalarios o de atención del nacimiento, sobre todo porque no es inocua. El útero tiene una cantidad de nervios muy importante, tiene nervios autónomos, y el hecho de que yo pueda, aunque haga una revisión, puedo incluso generar un reflejo vagal, y un reflejo vagal es una cuestión ya que puede impactar en la serie de intervenciones que siguen, ¿verdad? Aparte de que es una cuestión, genera mucho dolor. Las únicas condiciones en las cuales pues sí está indicado hacer una revisión manual es cuando yo ya revisé la placenta y tengo la sospecha de que no está completa, de que hay fragmentos todavía en la que se quedaron fragmentos en la cavidad uterina. Ah, bueno, entonces en ese caso sí, pero lo ideal es también que pida yo al servicio de anestesiología que le brinde analgesia o anestesia a la paciente, ¿verdad? Para que no sea doloroso. Entonces no se aconseja de forma rutinaria, como dice este punto de buena práctica, ya que también hay evidencia de que llevamos nuevamente esa microbioma de la vagina a la cavidad uterina, son totalmente diferentes y podemos generar endometritis postparto. Con respecto al momento del pinzamiento del cordón umbilical, estábamos acostumbrados a la atención del parto inmediatamente después del nacimiento, pinzas, corto y entrego al pediatra. Así nos acostumbramos mucho tiempo y así atendimos los partos por mucho tiempo. Desde hace ya varios años, la medicina de evidencia ha dado pautas de que esta manera que les acabo de comentar no es la forma correcta. En la actualidad se sabe que el hecho de permitir que el flujo sanguíneo, que todavía surge de la placenta hacia allá al neonato, ayuda a prevenir la anemia neonatal, como vemos en esta gráfica. El tiempo que permanezca aún ese flujo placenta neonato le va a ayudar a disminuir esa situación de que el neonato pueda tener anemia y con eso mejorar obviamente sus condiciones. En la actualidad se pretende que una vez que tenemos ya al neonato, se le están brindando ahí los cuidados, como vemos en esa imagen, los cuidados de reanimación neonatal, se permita durante 60 segundos ese flujo en la placenta. De hecho, no es necesario poner al neonato más abajo del nivel de atención, ya que el flujo no depende de la gravedad, depende de la fuerza que ejerce la placenta misma hacia el flujo. También algunos neonatos, incluso pretérminos, que no requieran algún cuidado más específico, esa presión positiva, también se pueden beneficiar del hecho de que se les permita, antes de cortar el cordón umbilical, ese flujo útero neonatal. Entonces, en la actualidad, 60 segundos sería un buen momento para pinzar y cortar. Quiero decirle que, vuelvo a insistir, no es para todos los neonatos. Si yo veo un neonato que tiene dificultad respiratoria, que está con denso, pues no me voy a esperar 60 segundos, ¿verdad? Allí sí tiene que cortarse de forma pronta para que pues, el servicio de pediatría pueda brindar una atención correcta al neonato. Otro aspecto que también ha sido muy controversial es el hecho del manejo de los antibióticos. Por mucho tiempo el parto se le daba antibiótico, parto antibiótico. También desde hace mucho tiempo la evidencia comparó si había algún beneficio de administrar algún antibiótico en las pacientes que tuvieron un parto eutóxico, sin complicación aparente, ¿verdad? Sin complicaciones. Y la evidencia, y esto también hay que decirlo, que los que les quería pues, comentar, es que tiene ya aproximadamente 15 años que la investigación también se ha planeado, se ha centrado en las cuestiones de los microbiomas.
No me tengo mucho porque no es el tema, pero sí quiero hacerles énfasis a que el microbioma que hay a nivel de la vagina se modifica durante el embarazo para que el paso del feto, la transición de feto a neonato en el momento del nacimiento, a través del canal del parto, colonice el tracto digestivo del neonato. Esto muchos médicos no lo conocen, no lo saben. Y el hecho de que haya colonización al tubo digestivo del neonato le brinda protección a mediano y a largo plazo, es decir, en el desarrollo ya de ese niño en la infancia, incluso en la adolescencia, contra algunas enfermedades. Esto a lo mejor no es tan conocido, pero la investigación ya se ha centrado mucho en ello, ya hay muchos trabajos ya publicados en revistas científicas reconocidas. Aquí pongo una imagen de por qué el parto comparado con la cesárea, que voy a mencionar al final algún aspecto de esto, es con respecto a la inmunología y el desarrollo del sistema inmunológico de un neonato, de un lactante, de un niño, de un adolescente. El parto es muy importante. Entonces, si nosotros damos antibióticos, los antibióticos no son medicamentos diseñados exprofesos para abatir a las bacterias dañinas. Barren con bacterias dañinas, bacterias de defensa, microbioma. Entonces, con yo de antibiótico, pues estoy eliminando parte de ese microbioma. Incluso se sabe que algunos medicamentos antibióticos sí pasan a la leche materna y entonces también, si bien es cierto que los niveles son muy bajos como para causar alguna afección al neonato, al lactante, pues no tienen un beneficio propio. Entonces, como dice aquí la recomendación, no se recomienda administrar antibióticos profilácticos en mujeres después de un parto sin complicaciones. Dejemos de hacer esas prácticas. Yo sé que muchas instituciones están acostumbrados a aplicar antibióticos a diestra y siniestra y estamos con ello dañando los microbiomas. Es un aspecto muy importante. No está indicado. Oye, que nació, y como dije al principio, que nació y pues la mamá defecó y tuvo ahí algún contacto con el neonato. Oye, no es necesario dar antibióticos. Vamos a platicar al final el aspecto del microbioma que tiene que ver con ese aspecto que no requiere nuevamente esta cuestión de antibióticos. Obviamente, a lo mejor, tuvo un desgarro tercer, cuarto grado. Bueno, en esos tenores, pues sí, quizás requiera una dosis de profilaxis antibiótica. Ahí dependerá de la literatura que uno lea. La COG postula nada más una dosis única. Algunas otras guías, como de Europa, pues dan un manejo de varios días, ¿no? De antibióticos, solamente en esos casos. Y el recién nacido, la atención del recién nacido, pues obviamente ya nos juntamos con el servicio de pediatría o algún personal capacitado que pueda dar esa reanimación inicial. Y la idea, inicialmente, al momento del nacimiento, es colocar al neonato contacto piel a piel. Sabemos que, vuelvo a decir, muchas veces la infraestructura a veces no lo permite o las condiciones de nacimiento no son las mejores para poder brindar esta atención, pero la idea sí es hacerlo. La verdad es que también la investigación se centró a qué beneficios había el hecho de, como vemos en la imagen, nace y lo coloco ahí, contacto piel a piel de forma inmediata en aquellos neonatos que pues están vigorosos y no tienen ninguna otra aplicación. Bueno, la evidencia dice que esto favorece la liberación de algunas hormonas, incluso oxitocina, dopamina, serotonina, hormonas que están implicadas en el vínculo madre-hijo y en el inicio, obviamente, de la lactancia adecuada. Por eso la idea es de promover el contacto piel a piel. Miren, ahí todavía tiene, en esta imagen, todavía tiene ahí el cordón umbilical, todavía no se pasan esos 60 segundos. Y entonces ya la mamá está con el bebé, lo está tocando, lo está estimulando y se está favoreciendo ya ahí el contacto piel a piel. El otro aspecto, pues, ¿se acuerdan que estábamos acostumbrados a que, nace la cabeza y luego le metíamos la perilla ahí en las narinas, en la boca para aspirar las secreciones? Bueno, en la actualidad, las instituciones que se dedican a pediatría, los colegios, el Colegio Americano de Pediatras, pues ha quitado esta situación de aspirar la boca, las narinas de forma rutinaria a todos los neonatos. Porque la evidencia dice que ha demostrado que algunos neonatos pueden tener bradicardia. También pueden tener reflejos vagales, el hecho de que yo meta una perilla y estimule ahí esa zona. Entonces pueden tener bradicardia neonatal y eso pues generar un mayor número de intervenciones, aplicar otros medicamentos, etcétera, en el neonato.
Entonces, la idea es evitar ya estas prácticas. Yo todavía lo he visto en algunos compañeros que hacen todavía este tipo de prácticas, solo que ya quién va a atender al recién nacido, pero la idea es evitar la estimulación con una perilla. Es decir, no es necesario de forma rutinaria hacer aspiración de secreciones de un recién nacido. Otro aspecto que dice la guía en mujeres con embarazo no complicado, ¿cuáles son las intervenciones más efectivas para el dolor? Sabemos que el trabajo de parto duele. Y sí hay mujeres que tienen un umbral más bajo o más alto al dolor, y aquellas que muestran una tolerancia mejor al dolor, pero hay algunas que no, la mayoría no. El trabajo de parto es uno de los fenómenos más intensos que puede sufrir el ser humano en cuanto al dolor se refiere. Se compara solamente con algunas cosas, como puede ser un cálculo renal, como puede ser quizás un dolor importante del nervio facial, del trigémino, o con la amputación del dedo pulgar. Solamente con esos dolores se puede llegar a comparar, es decir, son de los dolores más intensos que puede sufrir un ser humano. Y durante el trabajo de parto, pues hay algunas pautas que se dan para tratar de aminorar esa condición. Y tenemos una que ha tenido también muchas controversias, pero que puede ser eficaz para algunas mujeres, y es la analgesia epidural. La analgesia epidural es un procedimiento que hace un médico anestesiólogo, un médico capacitado en estos ambientes, pero que no es inocua. El hecho de que se ponga anestesia en un sitio que forma parte del sistema nervioso, pues puede tener riesgos, ¿verdad? Entonces, se recomienda la analgesia epidural para el alivio del dolor en las mujeres sanas que lo soliciten. Es decir, no es para todas, ni tampoco tengo la situación de ofrecerla a todo mundo, porque en muchas instituciones, pues a veces nada más hay un anestesiólogo, tienen cirugías, etcétera. Entonces, también es difícil que un anestesiólogo pueda estar para cada paciente, y la analgesia debe ser vigilada por un médico capacitado. Entonces, no se administra de forma rutinaria. Sabemos que el dolor es inmerso al trabajo de parto. Ha habido también mucha investigación porque a algunas especies les duele. Por ejemplo, la especie humana pues es dolorosa, trabajo de parto. Algunos otros mamíferos no les produce dolor, o a lo mejor no lo sabemos, ¿verdad? Pero la investigación dice que no es tan intenso como el dolor que sufre el ser humano. En Estados Unidos se está investigando el uso del óxido nitroso. Sabemos que también es un gas que utilizan los anestesiólogos y que parece que también disminuye de forma importante el dolor de parto. Vemos en esa imagen ahí con su mascarilla, se le está administrando óxido nitroso. La investigación es más recientes. No solamente es la cuestión anestésica, tenemos otras pautas que las guías y la evidencia nos dicen que pueden ser útiles para la contención del dolor. Y aquí en esta gráfica las vemos representadas. Las medicinas alternativas también pueden tener un papel importante. No estamos peleados con la medicina alternativa. Hay algunas cosas que pueden ayudar al trabajo de parto para aliviar, disminuir o mitigar hasta cierto punto el dolor. Y dentro de ellos tenemos pues el yoga. No es cualquier tipo de yoga. De hecho, el trabajo de parto en la actualidad se permite de forma científica que las mujeres pueden tener cursos de yoga, porque sí les ayuda. Un instructor que esté muy bien preparado en condiciones yoga prenatal puede ayudar mucho para el trabajo de parto, el nacimiento mismo, la contención del dolor. Entonces el yoga es una pauta buena. Otras como son los masajes, por eso el permitir que una persona pueda estar ahí presente, si es un familiar o alguien que una persona ahí que ayude a el masaje, puede relajar a la paciente y eso contener también el dolor. Lo que decíamos ahí de las compresas calientes. Otras formas de tratamiento es la acupuntura. Si bien son métodos que no ocupamos de forma cotidiana, en la actualidad ya se ha aperturado y ya hay también investigación científica asociada al hecho de acupuntura, y una de ellas es la contención del dolor. Entonces hay ya personal que se ha dedicado a acupuntura y a través de ese sistema pueden también disminuir de forma notable el dolor. El uso de pelotas, como vemos en esa imagen, también el trabajo de parto, pues ayuda un poquito también a relajarse, con ello también disminuir un poquito las cuestiones de dolor. Investigaciones también asociadas a cuestiones tecnológicas, pues la estimulación eléctrica de ciertos nervios, sobre todo los que están en la región dorsal, lumbar, pueden también aminorar el dolor, ya que las raíces nerviosas van hacia la región lumbar, la región sacra, se dirigen hacia el útero, y con ello pues pueden también mitigar un poco el dolor. Y cuestiones también de aromaterapia también pueden ayudar ahí también a relajarse.
La guía hace mención que sí se recomienda el uso de técnicas de relajación, el hecho de que las mujeres puedan respirar, como habíamos dicho, a lo mejor con yoga. Tenemos algunos personajes que también nos ayudan en las cuestiones psicoprofilácticas, de manera de respirar. También pueden ayudar a contención del dolor, la respiración profunda, la relajación muscular progresiva o la musicoterapia. Esa también ya hay investigación asociada a que la música tranquila, la música clásica, puede también relajar. No es cualquier tipo de música, luego ponen reggaetón o cosas de ese tipo y pues quién sabe cómo les vaya si ponen ese tipo de música. Pero bueno, sabemos que sí hay cuestiones que pueden ayudar un poquito ahí a contención del dolor. Y la otra pregunta, las madres durante el puerperio sin contraindicaciones médicas, ¿cuáles son las acciones más efectivas para mejorar y fomentar la lactancia materna? Pues obviamente sabemos que la lactancia materna tiene mucho impacto en el desarrollo de un lactante, el transcurso del lactante. A la niñez favorece de forma notable y también que tiene muchas ventajas y muchos beneficios. Por eso la idea de que favorezca la lactancia. Y una de ellas, pues obviamente es el apoyo, ¿verdad? Sobre todo aquellas pacientes primigestas que quizás, pues obviamente no tengan un panorama adecuado de qué es la lactancia o cómo debe ser la técnica adecuada de la lactancia, pues a todas estas mujeres se les debe de brindar un apoyo para que tengan una técnica correcta y la lactancia se dé de forma adecuada y pueda continuarse. Sabemos que por lo menos son 6 meses de lactancia exclusiva o casi exclusiva, y después viene el fenómeno de lactación, y la lactancia se puede continuar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hasta los 2 años de edad. La guía pone algunos algoritmos, son cosas ya de resumen de los que hemos platicado. Aquí vemos este algoritmo que hace referencia a las cuestiones del ingreso a labor, ya lo hemos mencionado, lo de la dicotomía, no polimetría, no enemas, favorece la misión espontánea, explicar esas técnicas de analgesia que se pueden dar para contención del dolor. Y un aspecto importante es la firma del consentimiento informado. Los consentimientos informados son muy importantes en la atención médica y generan una cuestión de certidumbre, tanto para la persona que va a ser atendida como para el personal que da la atención o que brindamos atención. En ella deben de ir implícitos y bien explicados de forma comprensible lo que se le va a hacer, las intervenciones que se pueden hacer. Obviamente van los diagnósticos, los datos de las pacientes y lo que se pretende, lo que se espera obtener, los resultados que podemos obtener y también los factores que pueden contribuir a generar algunas complicaciones, los riesgos que conlleva la atención de un nacimiento. En ese debe estar firmado, obviamente, por la paciente a la que vamos a atender y 2 testigos. No dice familiares, profesor. Deben ser 2 testigos que pueden avalar el hecho de que vamos a brindar una atención. Es muy importante siempre contar con un consentimiento debidamente requisitado y debidamente firmado. Las valoraciones, cómo está el trabajo de parto, la vigilancia del trabajo de parto, los datos que se consideran de alarma. En este otro algoritmo, ya cuando está en la sala de labor, el trabajo de parto, cómo debe ser la vigilancia, decíamos que la auscultación de cada 15 a 30 minutos, durante 1 minuto, ahí está lo normal, 110 a 160. Si todo está bien, continuamos con la vigilancia hasta que se complete el borramiento y la dilatación, para pasar al área de expulsión. Acciones recomendadas, la comunicación efectiva que ya dijimos, la ingesta de líquidos, la paciente puede deambular ahí en la sala de trabajo de parto, idealmente acompañada con alguien de su preferencia. Se debe de favorecer la libre movilidad y la posición que la paciente se sienta más cómoda, la postura que ella elija es la correcta. Y miren ustedes aquí en acciones que pueden ser no recomendadas, algunas de ellas pues es algo que va a ser muy difícil quitar de las instituciones, pues es el hecho de que tengan una solución, ¿verdad? Una solución intravenosa. Ha habido mucha controversia, de hecho algunos médicos siempre están a favor de que tengan una vía, sabemos que el riesgo que pueda tener en algún momento de complicarse, bueno, está canalizada y es factible poner algún medicamento ahí a través de la solución, ¿verdad? Entonces por eso muchos médicos dicen que sí se debe estar canalizada toda paciente que se atiende. La verdad es que una paciente catalogada como de bajo riesgo no necesariamente tendría que tener esa condición, pero bueno, esto lo vamos a seguir viendo en las instituciones. A menos de que ya llegue en expulsivo y ya no hay tiempo de canalizarla, pues ya se atiende de esa manera, ¿verdad? Pero en lo general, la canalización intravenosa es algo que vamos a ver en todos los lugares. En todos los lugares. Si bien dice la guía, no es una técnica que se utilice de forma, o que se debe utilizar de forma rutinaria, como están las demás, ¿no? Y quiero hacer énfasis en la última, que dice el uso de partograma. Aquí está como no utilizar una acción no recomendada de forma rutinaria, pero es más que nada no porque no sirva, sino porque no le hemos dado el uso correcto. El partograma debería tener líneas de acción en las cuales
haga factible que el personal de salud sí haga intervenciones cuando algo no va de forma correcta. Desafortunadamente, como bien he dicho, están las curvas de Friedman, la curva de Sanger, y los postulados sí son diferentes. Entonces, allí, de acuerdo a la curva que uno utilice, es como la manera en la cual a veces hacemos intervenciones o tomamos decisiones encaminados a mejorar las condiciones y el desenlace de un nacimiento. Entonces, son cuestiones que también pueden tener cierta controversia. En la vigilancia y el manejo del periodo expulsivo, esto pues ya lo habíamos también comentado, la vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, la posición que, de acuerdo a la infraestructura, lo permita, si es posición vertical, favorecer la posición vertical, si yo tengo la infraestructura, como dice este algoritmo, para atenderlo. Y si no es así, pues seguiremos con la posición ginecológica o de litotomía. Lo ideal es permitir la posición que la mujer se sienta más cómoda, vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal cada 5 minutos, cada 15 minutos, y no realizar la maniobra de Christeller ya en el nacimiento así. Bueno, antes del nacimiento considera las compresas de calientes para maniobras de protección del periné y evitar lo más posible hacer episiotomías de forma rutinaria y evitar también el daño, laceraciones a nivel del periné. En el manejo activo del alumbramiento, que es el tema que sigue, lo vamos a retomar un poco más adelante. Pues sí, las acciones que se dan ya en los cuidados son al neonato, eso generalmente ya se lo dejamos a pediatría, pero en el puerperio mismo, después del manejo activo del alumbramiento, pues sí debemos mantener una vigilancia, sobre todo del sangrado. El sangrado debe estar vigilado cada 15 minutos, los signos vitales también, cada 15 minutos la primera hora, cada media hora las siguientes horas y cada 4 horas posteriormente, ¿verdad? Y también un aspecto relevante es que el egreso de las pacientes que han tenido un parto normal y sin complicaciones, un parto eutóxico, debe ser después de 24 horas del mismo. Ya no es recomendable aquellas cuestiones del puerperio considerado de bajo riesgo y en las cuales se daba de alta 8 o 12 horas después del mismo los pacientes. En la actualidad ya no se recomienda de esa manera, ya que las principales complicaciones es en el lapso de 24 horas después del parto, sobre todo hemorragias. Por eso sí se debe de estar pendiente y egresarse si todo está bien, los signos vitales están bien, la paciente deambula, la paciente toma alimentos, no tiene ningún otro problema, no tiene fiebre, etcétera. El egreso después de 24 horas del parto. Lo mismo pasa a nivel de pediatría, tengo entendido que también los neonatos, si todos también, los dan de alta después de 24 horas. Y ya en la vigilancia al final del puerperio, pues también requiere pues cierto seguimiento. Son acciones que vamos a ver un poquito más adelante, ahorita que veamos el manejo activo del alumbramiento. Y ya casi para terminar este tema, hasta ahí llegó la guía de práctica clínica, pero sí quiero también hacer referencia a algunas poblaciones especiales, porque también preguntan, y las pacientes también preguntan, oye, ¿puedo tener un nacimiento en casa? ¿Qué pasa con esos pacientes? Por muchos años el nacimiento en casa fue algo que se daba, sobre todo cuando el parto no estaba institucionalizado, nacimiento en casa, pero la morbilidad materna y perinatal era más alta, porque pues obviamente iba a lo mejor una partera a atenderlo, o se daba en casas adaptadas, pero bueno, ¿qué pasa en el nacimiento en el hogar? En Europa, a raíz de la pandemia, en algunas poblaciones de América, como que se volvió a retomar por ese temor al contagio del COVID, sobre todo antes de las eras de las vacunas. Y hubo un auge nuevamente en Europa de la atención del nacimiento en casa, en años muy recientes, que tuvo la pandemia hace 2 años. Aumentaron el número de nacimientos en casa, pero el sistema de salud de esos lugares pues tiene una ambulancia y tiene condiciones por si ahí surge alguna complicación en el hogar, pues se la llevan inmediatamente a un hospital. Cosa distinta un poco aquí a lo que ocurre en la realidad en la cual estamos inmersas. El nacimiento en casa en la actualidad, por lo menos que es Estados Unidos y que tiene injerencia también en México, dice que los riesgos, si bien a cierto punto son pequeños, son mayores a los que se observan cuando son atendidos en las instituciones. Entonces, por lo cual en la actualidad, pues el nacimiento en casa no es una buena idea. No es una buena idea. La intención es de que el parto sea atendido de forma científica, con conocimientos científicos, y que se brinden las mejores herramientas técnicas de evidencia para que las condiciones al momento de nacimiento sean mejores y se disminuya la morbilidad materno-perinatal. Entonces, el nacimiento en casa podríamos decir que no es la mejor opción al momento en este ambiente que
cual nos desarrollamos, nos desempeñamos. Y la otra población especial es también la pregunta, oye, ¿puedo tener un nacimiento en agua? ¿Qué pasa con aquellos nacimientos en agua, verdad? Y también, como les dije hace un momento, también las modas surgen. Y se dio también en la época de los 90s, en la primera decenio de este siglo, el nacimiento en agua. Y fue así como muy popular, oye, el agua, vamos, el nacimiento, le quiero que nazca en agua. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué investigación hay asociada al nacimiento en agua? Y ahí, como vemos en esa imagen, mira, un parto en agua se ve muy bonito y todo muy bien. El problema es que la evidencia es también controversial. El postulado que tiene el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, por lo menos hasta el 2016, dice que debido a que hay pocos datos, la investigación no es muy fuerte, pues no hay tanta investigación asociada al nacimiento en agua. O sea, hay pocos datos, es poco robusta. La escasez de datos robustos y el potencial de complicaciones graves, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras recomienda actualmente que el nacimiento se produzca en tierra y no en agua. Bueno, al decir en tierra quiere decir que no en el piso, sino en un ambiente en el cual estamos acostumbrados, que no debe ser en agua, porque la evidencia que se tiene es que ha habido mayor número de asfixias perinatales. Sí, también hay otros estudios que dicen que no, que todo está muy bien y que no pasa nada, etcétera. También hay que decirlo. Sin embargo, el Colegio Americano hasta el momento dice no es una buena idea. Lo que sí puede ayudar es que la mujer que está en trabajo de parto y si tiene la posibilidad de tener una tina, mira, eso sí les ayuda un poco a relajarse. En el trabajo de parto, ya en el parto ya no sería hasta el momento una buena idea el nacimiento. Obviamente porque tiene que tener personal muy capacitado y esa posibilidad de que haya aspiración de líquido hacia los pulmones o algún tipo de asfixia perinatal siempre está presente. Por eso el Colegio Americano dice hasta el momento no es una buena idea. Finalmente, ¿qué es mejor, un parto vaginal? ¿Qué es mejor, una cesárea? Quiero decirles con eso que la cesárea, cuando está muy bien indicada y justificada, es mejor, Eso no debe caber la menor duda. Sin embargo, sabemos que también hacemos muchas cesáreas que son innecesarias. Y eso también hay que decirlo. En las instituciones, las estadísticas no me dejan mentir. Tenemos instituciones donde son de concentración, tienen a pacientes que son de alto riesgo, complicadas, etcétera. Y obviamente el índice de cesáreas se eleva de forma notoria. Y entonces estamos casi ya más nacimientos por cesárea que partos vaginales, ¿verdad? Algunas otras instituciones donde se atienden mayor número de partos de bajo riesgo, pues obviamente el índice de cesáreas es menor. Sin embargo, cuando se ha comparado, eso también quiero dejarlo muy claro, a veces tienen la idea de que la cesárea es mejor y con eso no va a haber daños hacia el feto y va a ser mejor en todos los ambientes. Esto no necesariamente es así. La investigación de relativamente pocos años hacia acá se centró en el microbioma y hay evidencia ya contundente, por eso pongo esta imagen, ahí viene la referencia de este artículo, en donde comparativamente hablando, cómo se coloniza, cómo es la inmunología del neonato, lactante, adolescente, niño, adolescente, en los nacimientos por parto, la colonización a través del microbioma vaginal e incluso del microbioma del tracto digestivo de la mamá, tiene colonización por bacteroides y bifidobacterias, como vemos en la imagen. Esas bacterias, que son bacterias buenas, van a favorecer el desarrollo del tracto digestivo del neonato. Y con ello, en la actualidad se sabe que el tracto digestivo tiene un papel muy importante en la producción de algunas sustancias que tienen injerencia directa en el desarrollo de la inmunología en el desarrollo humano. Entonces, los niños que nacieron por parto vaginal se enferman menos, tienen menos enfermedades del tracto respiratorio, del tracto digestivo, tienen menos alergias, comparativamente hablando con los niños que nacen por cesárea. Entonces, la idea de que la cesárea es mejor puede ser no cierta en muchos ambientes. Los niños que nacen por cesárea, como vemos en la imagen de abajo, tienen un microbioma distinto porque no pasaron por el canal vaginal, donde se encuentra el microbioma que favorece la inmunología del neonato. Entonces tienen unas bacterias distintas, por lo cual hace más susceptible que en términos tengan más infecciones, más enfermedades, más fenómenos de alergia.
Aunado a que obviamente el hecho de una cirugía, pues la mamá tiene más incomodidades, a lo mejor la lactancia es más difícil, etcétera. Entonces el vínculo madre-hijo también es un poquito cuesta más trabajo. Entonces sí tener presente que el microbioma en la actualidad tiene un papel muy importante. Se ha centrado mucho la investigación al desarrollo de ese microbioma. De hecho, el intestino en la actualidad se sabe que es el segundo cerebro. ¿Sabían ustedes que el intestino produce mayor cantidad de serotonina que el mismo cerebro? La serotonina es una sustancia muy importante. Tiene que ver también con aspectos del estado de ánimo. Entonces, por eso es muy importante tener un microbioma intestinal adecuado. Y si nosotros lo estamos dañando con antibióticos, con medicamentos, pues ahí es donde surgen problemas. Por eso quise poner esta al final. Es una imagen que representa la comparación entre el parto vaginal y cesárea. Vuelvo a insistir, la cesárea cuando está bien indicada, sí puede salvar la vida de la mamá y del bebé. Entonces no perder tampoco esa visión. Entonces sí, favorecer el parto no es permisible. Ojalá los partos nuevamente retomaran el auge y evitáramos hacer tantas cesáreas innecesarias. La petición materna también es otra cosa, ¿eh? También nos enfrentamos a eso. Yo quiero que me hagan cesárea. O hacemos cesáreas injustificadas, ¿no? Por indicaciones que a lo mejor no están muy bien definidas. Pero bueno, ese ya es tema de otra situación. Quiero terminar ese tema con haciendo alusión a esta activista, Kemi Johnson, que nos dice un parto debería ser un evento natural que ocasionalmente necesita ayuda médica y no un evento médico que eventualmente ocurre de forma natural. Entonces, pues agradecerles la atención y esperamos que obviamente esto no quede nada más aquí, sino que se lleve a las áreas donde atendemos los partos y realmente tengamos un impacto adecuado al aplicar la guía de práctica clínica. Muchas gracias por la atención.